En esta mañana les traigo un mensaje titulado Jehová es la porción de tu herencia. Amén. ¿Qué es la porción? Una porción es una parte. Entonces, si Jehová es la porción de tu herencia, quiere decir que Él es parte de tu herencia y la parte más importante de lo que tú puedas heredar como ser humano aquí en esta tierra o espiritualmente, ¿sí o no? Amén. Entonces, vamos a hablar de la primogenitura, que tiene mucho que ver con heredad o con herencia. En los tiempos de los antiguos patriarcas, el hijo primogénito recibía la primogenitura. Eran unos derechos especiales, eran unos privilegios, pero con esos privilegios venían también responsabilidades, amén. Porque muchas veces nos enfocamos en los privilegios de servirle a Dios y se nos olvida las responsabilidades que vienen con esos privilegios, amén. Entonces, por lo tanto, como herencia de a los primogénitos les correspondía ser el jefe de la familia al morir el padre. Básicamente eso es la primogenitura o la herencia de la primogenitura. Que al morir el padre, el primogénito, el que nació primero, le tocaba una herencia especial. ¿Por qué? Porque al morir el padre, él iba a ser el jefe de la familia, él iba a tener una responsabilidad más grande que todos sus hermanos. Amén. Entonces el primogénito tenía que ser digno de recibir esa responsabilidad. Amén. No era que se la iban a dar la responsabilidad y el privilegio de la primogenitura y él podía hacer lo que le daba la gana y seguir con el privilegio de la primogenitura. Quiero que entiendan que la primogenitura venía con una responsabilidad y el primogénito tenía que hacer todo lo posible por no perderla. Amén. Y vemos esto, no lo vamos a leer, pero lo quería mencionar porque no le di el versículo atrás. En primer libro de Crónicas, capítulo 5, los versículos de 1 al 2, vemos que Rubén era el primogénito de Jacob. Y él, dice la Biblia, que él perdió su primogenitura porque se acostó con una de las concubinas de su padre. Perdió su primogenitura. Por eso no escuchamos mucho de Rubén, ¿sí o no? No era digno, era un privilegio que tiene responsabilidades, pero podías perder ese privilegio por pecado, por iniquidad. ¿Me están entendiendo? Entonces, bajo la ley de Moisés se consideraba que el hijo primogénito le pertenecía a Dios. ¿Qué quiere decir que le pertenecía a Dios? Que era apartado como ofrenda para Dios, que era apartado para que le sirviera a Dios. Amén. Entonces, el hijo mayor recibía una doble porción de las posesiones de su padre. ¿Por qué recibía una doble porción de la heredad cuando moría el padre? Porque les dije que él quedaba como el jefe de la familia. Él tomaba las responsabilidades patriarcales de la familia. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se les daba herencia. Entonces, al morir el padre, el primogénito tomaba el rol de encargarse del mantenimiento, del sustento de la madre y de las hermanas, más de él con su esposa, sus hijos y su familia. ¿Ya entienden por qué le daban la doble porción al primogénito? Porque tenía ahora que cuidar de dos familias, su madre y a sus hermanas y a su propia familia. Entonces ese era uno de los privilegios de la primogenitura, la doble porción de la heredad. ¿Cuántos quieren la doble porción de herencia? Amén, pero recuerde que viene con una responsabilidad. Amén. Les decía que Rubén perdió su primogenitura por pecar y la recibió José. José tomó el lugar del primogénito de Jacob, que en realidad él fue el primogénito de Jacob con Raquel. Pero el primero fue Rubén, pero él la perdió, entonces se la dieron a José. Entonces aquí iba
Y es por esa razón que a José le tocó 2 partes de la heredad cuando repartieron las tierras a las 12 tribus de Israel. Le tocó la doble porción de la heredad del primogénito. Vamos a ir a Ezequiel 47:13. Dice: así dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. ¿Ya entienden por qué José tuvo 2 partes? Porque él recibió la primogenitura que le pertenecía a Rubén, que Rubén la perdió por la iniquidad. Amén. Entonces, el primogénito simbolizaba a Jesucristo y su ministerio terrenal, recordando al pueblo que vendría el gran Mesías. Entonces, originalmente los primogénitos varones de todas las tribus debían haber sido los sacerdotes de la nación. Ese era el plan original de Dios, que cada primogénito de cada tribu fuera el sacerdote de la nación judía, que le iban a servir en el tabernáculo y en el templo, y serían los líderes espirituales de la nación. Pero más adelante vemos que ese privilegio se le dio ¿a quién? A los levitas. Y entonces yo les traigo este estudio en esta mañana para que entendamos por qué se le dio este privilegio a los levitas. No porque los levitas eran especiales, no se tiró la suerte a ver quién le iba a caer. No, los primogénitos eran los que iban a ser apartados para el sacerdocio. Pero algo pasó con ellos que Dios tuvo que cambiar su plan original y le tuvo que dar el sacerdocio a los levitas. ¿Me están entendiendo? Cuando Dios salvó a los primogénitos judíos durante la plaga de los primogénitos de Egipto, ¿se recuerdan cuando los sacó de Egipto en el último día? Que vino una plaga sobre los primogénitos y el ángel vino y mató, el ángel de Jehová mató a cada primogénito de los egipcios, mas los primogénitos de los judíos, ninguno pereció. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cuando Dios salvó a los primogénitos judíos, Él adquirió a los primogénitos y los designó para que cumplieran con esta asignación especial del sacerdocio. Vamos a ver, esto está en Éxodo 13, vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. ¿Qué quiere decir consagrar? Conságrame, apártamelos, santifícamelos. Amén, dedícamelos. Conságrame a todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Los primogénitos eran la ofrenda de Dios, eran de Dios, e iban a ser capacitados, entrenados, formados, dedicados al servicio de Dios. Dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbres. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Ahí ustedes ven que el Señor apartó a los primogénitos de todos los judíos para el servicio de Él cuando salieron de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que los primogénitos de Israel perdieran el privilegio de ser los sacerdotes de Jehová? Esa es la pregunta grande aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Luego de haber recibido la ley en el monte Sinaí, los judíos hicieron un becerro de oro. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Moisés subió al monte a recibir la ley y ellos hicieron un becerro de oro. Pero no solamente lo hicieron, lo adoraron, cantaron, bailaron alrededor del becerro, le hicieron sacrificios, comieron, o sea, le hicieron una tremenda parranda al becerro. Entonces, la única tribu que no participó de este humillante acto fue la tribu de Leví. Escuchen bien. Este acto enfureció mucho a Jehová, que hasta quiso borrarlo de la faz de la tierra. Pero Moisés tuvo que interceder por el pueblo, él tuvo que intervenir. Amén. Él tuvo que intervenir en el juicio que Dios había determinado
en contra de los israelitas por haber cometido tan grave pecado. El Señor le acaba de dar a Moisés los mandamientos, los 10 mandamientos en una tabla. Y adivinen cuál era el primero. No te harás ídolos, no te harás imágenes. Y es lo primero que está haciendo el pueblo. Entonces esto enfureció tanto al Señor que dijo: los voy a matar a todos. Y de ti haré una gran nación. Yo voy a seguir mi plan contigo. Pero Moisés viene y le dice: Jehová, por favor, Señor, no hagas esto, porque esto será la burla más grande, la vergüenza más grande, porque dirán: mira, los sacó de Egipto, los llevó al desierto para matarlos. Entonces el Señor escuchó a Moisés. Aunque Dios deseó acabar con el pueblo de Israel por haber quebrantado el primer mandamiento, dice la palabra que Jehová se arrepintió. Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, porque Moisés intercedió por ellos. Moisés también tomaba el papel del sacerdote, porque ¿qué es lo que hace un sacerdote? Interfiere por los pecados del hombre. Interfiere, es un intermediario entre el hombre y Dios. Luego que descendió Moisés al monte, después que ya había convencido a Jehová, encontró al pueblo con tremenda parranda, tremenda fiesta, cantando, bailando, ofreciéndole sacrificios al becerro de oro. Fue tanta la ira de Moisés al ver cómo el pueblo completamente estaba desenfrenado. ¿Y qué hizo? Arrojó las tablas, las tiró al piso, las quebró de la rabia que tenía, y también cogió al becerro y lo destruyó, y dice que lo hizo polvo. Ya Moisés entendió la ira que tenía Jehová. Y no solamente eso, el polvo, sino que se los dio a tomar. O sea, el polvo lo mezcló con agua y le dio al pueblo a tomar. Entonces luego Moisés le pregunta al pueblo: ¿quiénes están por Jehová? Y dice la Biblia que se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los levitas. Vamos a leer esto. Vamos a Éxodo 32, versículos 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, dice, todos, digan todos los hijos de Leví, los levitas. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Le está hablando a los levitas. Pongan su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo y a su pariente. Terrible, ¿no? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Y está esa palabra otra vez, consagrado. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ya se dan cuenta cómo vino esa transferencia. Fueron consagrados, ya no eran los primogénitos, ya fueron los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas fueron los que estuvieron con Jehová, fueron los valientes, fueron los que no pecaron, fueron los que dijeron: yo estoy con Jehová, yo voy a defender la ley de Jehová. Amén. Entonces, ¿por qué Dios les dio órdenes a los levitas de matar a espada a sus hermanos y a sus amigos? Terrible, ¿no? Porque es fácil, bueno, no es fácil, pero es más fácil que Dios le hubiese dicho: ve y mata al enemigo, ¿sí o no? O al extranjero, pero que vayas a matar a tu propio hermano, a tus parientes, a tu vecino. Terrible, ¿no? Recuerden que en el antiguo pacto que Dios tenía con su pueblo, la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Dios no estaba haciendo nada que no debía hacer. La paga del pecado era muerte física y espiritual. Aunque el Señor también le dijo a Moisés: yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Y sí vemos en este ejemplo que Dios sí tuvo misericordia, porque se estima que había más de no sé cuántos millones de israelitas que fueron sacados de Egipto, porque dice que eran 600,000 hombres.
Nada más, dice, sin contar a los niños y las mujeres ni se diga, nunca las contaban. Habían un par de millones de israelitas que salieron de Egipto al desierto. ¿Y cuántos mataron? 3,000. Entonces el Señor tuvo misericordia del resto del pueblo, ¿sí o no? Porque Él dice, yo tengo misericordia del que tengo misericordia. En el reino de Dios lo que importa es ser valientes y sobre todo ser obedientes a Dios. Y la obediencia a Dios muchas veces va a traer conflictos y enemistades con nuestros seres cercanos. Amén. ¿A cuántos les ha sucedido eso? Que cuando aceptaron al Señor, entraron en los caminos de Dios, se levantaron los vecinos, se levantaron los primos, aún los padres, hermanos. Pero Jesucristo también lo dice en Mateo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, madre contra madre, hijo contra hijo. No estaba hablando en el Nuevo Testamento, ya no estaba hablando literalmente, sino espiritualmente. Amén. Como sacerdotes, los levitas debían realizar un sacrificio de sangre para la expiación del pecado del pueblo. Y esto fue lo que hicieron. Amén. Dios podría fácilmente enviar ángeles para que destruyeran y acabaran con los israelitas y descargaran la ira de Jehová, ¿sí o no? Él ha podido mandar ángeles. ¿Por qué mandó a los levitas? ¿Por qué? Porque debían realizar un sacrificio de sangre para la expiación del pecado de los pueblos. Y segundo, que los ángeles, como están al servicio del Señor, pudieran hacer esto. Pero sin embargo, considerando que los levitas también estaban dedicados al servicio de Dios, como lo son los ángeles, lo que Dios pudo haber hecho fue poner a prueba a los levitas para ver si estaban tan dedicados a Él como los ángeles. Eso no está en la Biblia, eso es una teoría mía, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Porque es terrible que el Señor venga y los mande a que vayan a matar al vecino, al hermano. Pero yo decía, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y esta fue la revelación que el Señor me dio. El Señor esta era una prueba para los levitas para ver si tenían lo que se necesitaba para la dedicación del servicio de Dios. Él quería probar para ver si realmente ellos iban a estar dedicados al servicio de Dios. Amén. Hoy en día el Señor no te va a mandar a matar a alguien a espada, pero te va a enviar a hacer cosas que a lo mejor te van a doler, cosas que tú no quieres dejar, hábitos, costumbres, para ver si en realidad estás dedicado a su servicio. ¿Cuántos me entienden? Mira lo que dice el versículo 9, lo que leímos ahorita cuando Jehová mandó a matar a los hermanos. Dice, entonces dijo Moisés, esta es la versión internacional: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. ¿Por qué los bendijo? Por su obediencia. Amén. Lo que te consagra, te aparta y te da autoridad es la obediencia a Dios. Amén. Lo que te consagra, te aparta y te da la autoridad es la obediencia a Dios, aun si esto significa ir en contra de tus seres queridos o ir en contra de lo que más te gusta, lo que más quieres, lo que más amas. Si puedes ser obediente a Dios en todo cuanto Él te mande hacer, serás consagrado y apartado para su servicio y recibirás todas las bendiciones espirituales que vienen con el servicio del sacerdocio. Y esas bendiciones incluyen las bendiciones de la primogenitura. Amén. Entonces fue en ese momento que los primogénitos perdieron esta posición especial de sacerdotes y se les fue transferida ¿a quiénes? A los levitas. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Números capítulo 3, de versículos de 5 a 7. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él, o sea, el encargo de Aarón, que era sacerdote, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión
para servir en el ministerio del tabernáculo. En ese momento el Señor los aparta y le da órdenes que de ahora en adelante ya no serán los primogénitos de Israel, sino los levitas que van a seguir con este oficio. Y en Números 3, ahí más abajo, del 11 al 13, mismo capítulo del 11 al 13 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. ¿Lo ven? Yo los he tomado a ellos en lugar de los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Al principio, que había dicho originalmente, dijo: serán míos los primogénitos. Y ahora, ¿qué dice? Serán míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a los primogénitos en la tierra de Egipto. Ahí fue cuando los santificó a los primogénitos. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Ahí está repitiendo lo que había dicho a los primogénitos cuando los sacó de Egipto. Pero ahora viene y se los dice a los levitas. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que ahora iban a heredar los levitas? Ya que la primogenitura se les fue dado a ellos. Los levitas no eran más especiales que las otras tribus, como les dije. A ellos se les fue entregado el sacerdocio simplemente porque fueron hallados fieles y valientes. Porque se requiere mucha valentía para hacer eso que el Señor los mandó que hicieran: a espada a matar a sus seres queridos, ¿sí o no? Se requiere mucha valentía y obediencia y fidelidad para servir a Dios como Él quiere que le sirvamos, no como nosotros queremos servirlo. Porque muchos de nosotros queremos servirlo, pero queremos hacer becerros de oro. ¿Me están entendiendo? Queremos hacerle fiesta y sacrificio a los becerros de oro. Pero Dios te quiere completamente apartado y consagrado para Él. Y para eso vas a tener que hacer muchas cosas que a lo mejor no van a ser fácil, pero vas a ser probado. Amén. Y solamente los que pasen la prueba van a ser llamados sacerdotes de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones? Vamos a ver cuál fue la heredad de los levitas, porque escuchamos de que, pero los levitas no recibieron herencia. Ellos sí recibieron herencia, no recibieron ciertas tierras, pero vamos a ver la herencia que recibieron los levitas. Contaron a todos los levitas. Moisés le dijo al pueblo que contaran a todos los levitas y a los primogénitos. Y había casi lo mismo. Habían 22,000 levitas que fueron consagrados, y contaron a los primogénitos, habían 22,273. Solamente habían 273 más primogénitos que levitas. Entonces, ¿qué dijo Jehová? Por cada cabeza de lo que sobra, vas a darle 5 ciclos de oro. 5 ciclos por cada cabeza a los levitas. Entonces le dieron ¿qué? Dinero, 1,365 ciclos, shekels, que para ese tiempo era bastante dinero. Eso fue lo primero que le dieron a los levitas por el servicio de Dios. También a los levitas dice que no le dieron parte ni heredad en Israel, porque el sacerdocio de Jehová era la heredad de ellos. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 10:9. Estamos hablando de qué fue la heredad que le tocó a los levitas como sacerdotes. Deuteronomio 10:9 dice: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. ¿Cuál fue la heredad de los levitas? Jehová. Vamos a ver qué dice Ezequiel 44:28. Dice: y habrá para ellos heredad. Fíjate que sí había heredad, porque dicen que no tuvieron heredad. Sí tuvo. Dice: yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Amén. ¿Qué más heredad quieres tú que la heredad de Jehová? Que Jehová sea la porción que te toca a ti. Si Él ha dicho: mío es el oro y mío es la plata, ¿qué más quieres? Amén. Con tener a Jehová lo tienes todo. A los levitas les tocó la mejor parte de la heredad. Les tocó la heredad de Jehová, la posesión de Jehová. Amén. ¿Qué más les tocó a los levitas? Vamos a ver.
Dice, ¿estaban condenados los levitas a vivir en la pobreza por no poseer campos? De ninguna manera. En Números 18, 19, lo voy a leer yo, dice, en cambio por su servicio, o sea, el servicio de los levitas, las familias de la nación les entregaban, ¿qué? Toda 10ª parte en Israel como herencia. El diezmo, los diezmos se lo entregaban a los levitas como herencia. Es decir, un 10% de las cosechas y de los animales que nacían. A su vez, los levitas reservaban la 10ª parte de lo que recibían, lo más selecto, para dársela a los sacerdotes. Amén. Estos últimos también recibían todas las contribuciones santas que los israelitas llevaban al santuario. También se lo daban a los levitas. Sin duda, los sacerdotes podían confiar plenamente en que Jehová cubriría sus necesidades. Amén. En Números 18, 21, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Wow. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué más le tocaba a los levitas? Dice, si los levitas no heredaron ninguna tierra, ¿dónde vivían? No podían vivir todos en el templo porque eran más de 22,000. Jehová cuidó de ellos, pues les asignó ciertas ciudades y campos. Porque dicen que no tenían tierra, pero vamos a ver que sí. En Números 35, versículo del 1 al 2, dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. ¿Tenían ciudades, sí o no? Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. También recibieron herencia de ciudades. Amén. Es evidente que Dios atendía con creces las necesidades de quienes se dedicaban por completo a su servicio. Y todavía lo hace hoy, porque Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Él siempre ha cuidado de sus sacerdotes. Él siempre va a cuidar de nosotros. Él nunca nos va a dejar desamparados. Amén. Ahora, ¿qué significa Jehová es su heredad o Jehová es su posición? Que todo lo que es de Jehová te lo da a ti. Tú lo vas a heredar. Es tuyo por herencia. Amén. Todo, pastora, todo. Él dijo, yo soy tu herencia. Él no dijo, parte de mí es tu herencia. Él no dijo, tal territorio que es mío es tu herencia. Dice, yo, o sea, Él completo, yo soy tu herencia. Yo soy tu posición. Y en Él todo lo habita, Él habita todo. Amén. Todo está dentro de Él y Él es todo. ¿Me entienden? Entonces a nosotros no nos debe faltar nada. Porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes en lo espiritual. Amén. Entonces, vamos ahora a hablar del sacerdocio de nosotros los creyentes. Ya nuestro sacerdocio no es el terrenal como era de los levitas. Los creyentes son llamados reyes y sacerdotes y un real sacerdocio como un reflejo de su posición privilegiada como herederos del reino del Dios Todopoderoso. Esa es nuestra posición como creyentes hoy en día, la de real sacerdocio. Y todas las bendiciones que tenían los levitas, los sacerdotes, las poseemos nosotros, pero no solamente posesiones espirituales, sino la herencia también de esta tierra, porque es la herencia de Jehová y a Él le pertenece todo. Amén. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí nos está hablando el Señor a nosotros, a los redimidos, dice, a los adquiridos, dice, pueblo adquirido por Dios. Ya no está hablando de los israelitas ni de los levitas, está hablando de quién, dile, está hablando de mí, dile a tu vecino, está hablando de mí. Yo soy real sacerdocio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios para un propósito: servir a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios. El sacerdocio servía como una ilustración o un tipo del futuro ministerio de Jesucristo. Amén. Ilustración que después ya no fue necesaria. ¿Por qué? Una vez que su sacrificio en la cruz fue consumado, ya no era necesario los sacrificios, el trabajo del sacerdote levítico. ¿Me están entendiendo? Ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y todos nosotros somos real sacerdocio. Amén. Así como los sacerdotes ofrecían otras clases de sacrificios en el templo, Dios ha elegido a los cristianos para ofrecer sacrificios espirituales. Porque ahora nuestros sacrificios son sacrificios espirituales que le ofrecemos al Señor. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Vamos a hablar de qué son esos sacrificios espirituales. Este versículo que leímos y más adelante otros versículos ahí en ese mismo capítulo habla de los aspectos del sacerdocio del creyente. El primero es que los creyentes somos privilegiados. Así como eran los primogénitos y como eran los levitas, nosotros como real sacerdocio, que también tenemos la bendición de la primogenitura, somos privilegiados. El ser elegido por Dios para ser un sacerdote era un privilegio. No era un derecho, un privilegio. El privilegio se puede perder, recuerden, como le pasó a Rubén. Todos los creyentes han sido elegidos por Dios. Un linaje escogido. Eso es lo que quiere decir cuando dice linaje escogido. Fuimos escogidos y elegidos por Dios. Fuimos pueblo adquirido, somos pueblo adquiridos. En el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento habían lugares donde solo los sacerdotes podían ir. Detrás del grueso velo, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar. Y únicamente una vez al año, en el día de la expiación, cuando hacía ofrenda por el pecado a favor de todo el pueblo. Ahora todos los creyentes tenemos un acceso libre y directo al trono de Dios a través de Jesucristo. Amén. Somos real sacerdocio. El segundo aspecto del sacerdocio de los creyentes es que somos elegidos para un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y para ofrecer sacrificios espirituales. Y mira lo que dice Hebreos acerca de cuáles son los sacrificios espirituales. Hebreos 13, 15 al 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de ¿qué? Alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien, este es otro sacrificio espiritual, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Ese es un sacrificio espiritual, de hacer bien a los demás y de ayudarnos los unos a los otros, amén. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya Dios no se agrada de los sacrificios que tenían que matar al becerro, al macho cabrío. Ya eso pasó, estamos viviendo en un nuevo pacto. Amén, que ahora los sacrificios son espirituales. Pero les quiero decir algo hoy, que cada sacrificio tiene su recompensa. Así como los sacrificios de los levitas tenían recompensa, había un sustento, ellos recibían diezmo. Nosotros también tenemos recompensa por los sacrificios espirituales que le ofrecemos al Señor. Pero no solamente por los espirituales, también los sacrificios que nosotros hacemos con el sustento de la casa de Dios.
Como decía la pastora hace un rato, que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Amén, es una ley espiritual. Cuando nosotros le damos al Señor de nuestros bienes, ese también es un sacrificio espiritual, porque su recompensa va a ser grande espiritualmente y también terrenalmente. Amén. Dios nos ha llamado a servirle de todo corazón por medio de la ofrenda de nuestras vidas como sacrificios vivos. Así como el sacerdocio del Antiguo Testamento debía estar libre de cualquier contaminación, asimismo Cristo nos ha hecho santos posicionalmente ante el Padre. Él nos llama a vivir vidas santas para que también podamos ser un sacerdocio santo. Amén. Y la recompensa del sacerdocio es la bendición de la primogenitura, la doble porción. Así como los levitas reemplazaron a los primogénitos en el sacerdocio y recibieron la doble porción de la bendición de la primogenitura, nosotros como sacerdotes de Cristo hemos también recibido la doble porción de la herencia de la primogenitura. La doble porción es la espiritual y la terrenal. Amén. Esa es la doble porción de tu herencia. Todos somos sacerdotes y los sacerdotes recibieron la herencia de la primogenitura y ahora nosotros también la recibimos, que es la doble porción. Amén. La porción, como les decía, es parte de lo que te pertenece. Por ejemplo, si a ti te dicen, mira, toma, esta es tu porción, aquí una porción, es parte, es algo que a ti te pertenece. Entonces, nuestra bendición es doble. Nuestra porción es Jehová, es lo que nos pertenece, espiritual y terrenal. Jehová es nuestra heredad, Jehová es nuestra posesión. Por eso el rey David decía, póngame el Salmo 16, 16 del 5 al 6. Jehová, dice el salmista, decía, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Decía, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén, les voy a explicar qué quiere decir esto porque muchos no entienden. La porción es lo que te toca, lo que te pertenece. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Se refiere a la costumbre en la antigüedad en Israel de dividir los terrenos o las tierras, echando suertes y marcando las divisiones con un cordel o con cuerdas. ¿Me están entendiendo? Ellos usaban un cordel o unas cuerdas echaban suerte primero y luego usaban las cuerdas, los cordeles, para marcar el territorio de la herencia que le tocaba a cada uno. Amén. Entonces, cuando el salmista dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, ¿qué está diciendo? Que él está seguro que él le tocó la mejor parte. Amén. Que él está confiado, que le tocó lo bueno, los pastos deleitosos, que te tocó lo mejor. Si Jehová es tu porción, las cuerdas te cayeron en lugares deleitosos, porque Él sustenta tu suerte. Ya no tienen que echar suerte con un dado, ya Él sustentó tu suerte. Él es tu suerte. Y no se asusten los religiosos que dicen, ay, está diciendo que la suerte. No, está escrito en la palabra, no lo inventé yo. Dice, Él sustenta mi suerte. Quiere decir que tú siempre vas a tener buena suerte, que donde sea que tú vas, las cuerdas van a caer en lugares deleitosos. Que si tienes que ir a una entrevista y hay 50 personas que ya entrevistaron, a ti te lo van a dar, porque las cuerdas ya cayeron en lugares deleitosos, porque Él sustenta tu suerte. Aleluya. ¿Cuántos pueden creer conmigo? Pasen los músicos. Santo, santo, santo. Dios sustenta tu suerte. Eres real sacerdocio. Oh, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Wow. Yo cuando escribía esto anoche, estaba terminando y le añadí esa última parte, yo empecé a llorar. Aquí muchos me conocen como la profeta llorona, pero bueno, esa es la manera en que el Espíritu me ministra a mí. Yo empecé a llorar de alegría cuando ese versículo, no solamente lo leí,
lo viví, se activó en mí. Y entendí cuán hermosa es la heredad. Cuán hermosa es la heredad que me ha tocado de ser un sacerdote de Jehová. El privilegio más grande que hay en esta tierra es de estar dedicado al servicio de Jehová. No son los paseos, no es que puedo viajar por todo el mundo, no son las cosas materiales, no son las riquezas, todo eso es bonito. Pero eso también te lo dará Jehová, porque es parte de la doble porción. Pero lo más lindo en lo espiritual es el privilegio de ser hijos. Amén. Es hermosa la heredad. Dile a tu vecino, es hermosa la heredad que me ha tocado.